Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Me ganaste. Bueno, hoy es lunes 28 de sí, agosto. 28 de agosto. Y bueno, Ay, ya se acabó el mes de agosto. ya se fue el mes de agosto y Sí, es Dios, verdad que ya los niños empezaron la y escuela. Dios permite que vaya también de salidita ese calor tan fuerte que Sí. tenemos ahora. Todavía creo que nos quedan unas semanitas, pero ya por lo menos ya sí, se a mitad empieza, de septiembre ya empieza sí, a bajar. ya se empieza a retirar. Bueno, muy bien, vamos a comenzar de una vez. Entonces, bueno, no sé si tú tenías algo pendiente que decir. No, solo que en esta semana hay muchos santos muy importantes. Bueno. Ayer celebramos a Santa Mónica, mamá de San Hoy Agustín. celebramos Hoy a es San Agustín. Sí, no, hay santos bien. Pero este santo que escogió Francisco al principio, yo no, vamos a hacer San Agustín porque San Agustín es muy importante, hay que hablar de San Agustín y San Agustín. Y cuando leí lo que Francisco estaba, bueno, pero mira este que encontré y me gustó. Mire, le voy a una breve explicación. Normalmente, cuando estoy buscando el santo, yo lo que hago es que me pongo en manos Papá Dios, Espíritu Santo, y digo, bueno, que sea el que tú quieres. Entonces veo los santos que tocan, en el santo En la semana. veo todos los santos de cada día. Entonces, depende. O sea, pero de cada día durante la semana que es durante el la programa. semana, o sea, que es lunes. De hoy hasta el viernes. De hoy hasta el viernes, efectivamente. Y entonces, claro, aparecen varios santos. Y la verdad es que yo creo que lo he dicho anteriormente aquí en el programa, es que me gusta hablar de los santos, aquellos que nadie conoce. Por lo menos que yo los conozca, la verdad, porque a lo mejor otros los conocen y yo ni pendiente, como el santo de hoy, por ejemplo, es el patrono de África, pero yo no lo conocía. Entonces, claro, me gusta hablar de esos santos. Y tiene una historia muy curiosa. Y es muy curiosa y muy bonita. Entonces, me gusta hablar de esos santos. Sí, de los santos raros. Y miren, sí les voy a decir algo. Francisco dice, él lo hace, es verdad que lo hace, que bueno, Espíritu Santo, el santo que tú quieras que hablemos y tal. Pero tiene una pequeña inclinación por lo que tienen los nombres más raros. Esos son los que se fija primero. De los que tienen los nombres raros, el Espíritu Santo escoge. Aunque el de hoy no tenía nombre raro. No tenía nombre raro, pero la historia está muy bonita. Sí. Y como dice Betty, estamos celebrando, por lo menos ayer fue Santa Mónica, hoy San Agustín. Había otro también sí, yo sé que había alguien más, pero no me acuerdo. Sí, bueno, es que son tantos que la verdad no se le va. Tú sabes que yo creo que en el programa de hace como 2 semanas, era antes de la fiesta del 15 de agosto, el 14. Y yo creo que yo ese día dije algo así como que no, porque celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pues en esa semana era Santa Elena, la mamá de Constantino, y hablé de eso. No, la exaltación de la Santa Cruz es el 14 de septiembre. Sí celebramos a Santa Elena en esa semana. No me acuerdo ahora qué día. Pero yo recuerdo que tú hablaste sobre eso. Que sí, de la exaltación, porque ella fue la que encontró la cruz. Pero a mí me parece recordar que yo pensé 14, ay, hoy es la fiesta. No era. Sí. Es el 14 de septiembre. Sí, que además para encontrar la cruz, porque en el sitio donde encontraron las cruces había muchas cruces. Y me acuerdo que hablamos eso, que y habían 3 juntas. De todas esas cruces, pues lo que hicieron fue poner una persona moribunda, una mujer que estaba muy mal, en las cruces y darle la que donde sanó esa fue la escogida. Qué cosa era como sí. Y después de eso o sea, Dios hizo muchos milagros a través de la reliquia de la cruz. Sí. Bueno, pero vamos a ver al santo de hoy que hemos hablado y todos están, pero bueno, ¿quién es? Sí, disculpen, bueno, vamos a hablar de San Moisés el etíope. O sea, no es Moisés el del Antiguo Testamento, es San Moisés el etíope. Y bueno, sí hay que reconocer que su nombre, Moisés, significa, o etimológicamente es salvado de las aguas. Y viene de la lengua hebrea. Y por Moisés. Por Moisés, sí. Luego vemos que después de haber sido un conocido ladrón, se hizo anacoreta. Esas personas que se retiran al desierto a vivir allí, a penitencia, amor, a lo demás. Oración. Y
cuando se retira, convierte a muchos de los suyos, aquellos que andaban con él, que también pues eran ladrones, y los llevó además con él al monasterio. Y eso fue alrededor de los años 400. Vamos a ver un poquito de su historia. Bueno, primero la canonización, no tenemos una información, o sea, no hay información disponible, sobre todo por la antigüedad de los documentos, de las técnicas usadas para archivarlos, luego la acción del clima también, y en muchas ocasiones del mismo ser humano. Todo eso ha impedido que tengamos una concreta información acerca de nuestro santo. Sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la congregación para la causa de los santos, pero y ese culto yo me imagino que fue aprobado por el obispo, fue aprobado por el obispo de Roma, que fue el Papa. O sea, que el mismo Papa, digamos, lo canonizó en cierta forma, canoniza, sí. Pero eso sucedió antes de que se estableciera todo el proceso de canonización. Yo no sé cuándo se estableció esa congregación y cuándo se empezaron a hacer procesos de canonización. He leído de santos que efectivamente también son santos, que no se sabe la fecha, pero sí se sabe que fueron antes de esa congregación para la causa de los santos. Y que a muchos los declaraban así santos súbitos, o sea, por la gente. La gente, todo el mundo gritaba que eran santos y los declaraba. Es un clamor popular. Sí, vemos que nuestro santo, San Moisés, que era originario de Etiopía, fíjense la historia, fue el más pintoresco de los padres del desierto. Eso quiere decir que en sus primeros años era criado o era esclavo de un artesano egipcio. Pero este cortesano egipcio, en sus primeros años, ese amo se ve obligado a despedirle a causa de la inmoralidad en la que vivía, los robos que cometía, y lo despide. O sea, era un desastre. Sí, había cometido. En eso se parece a San Agustín. Sí, fíjate. Que también lo celebramos. ¿Verdad que sí? Eran desastrosos. Entonces, claro, por todos esos robos, por esa vida llena de inmoralidad, lo despide. Entonces luego vemos que San Moisés se hace bandolero. O sea, que era todo un ladrón. Además de ladrón, también asesino. Era un hombre de gran estatura. Armó una pandilla. Era un hombre de gran estatura, de mucha ferocidad, moreno además, según otras cosas que leía, que pronto organiza, como dice Betty, una banda y se convierte en el terror de la región. Durante muchos años recorrieron él y su banda aquellos lugares cerca del Nilo, robando, saqueando, sobre todo esas caravanas que se formaban donde iban las personas, luego los navíos también, los barcos Porque esa era la ruta de las mercancías. Sí, entonces claro, era el propio sitio para todo esto. Incluso también se habla que después que despojaba a las víctimas, o sea, después que robaba, a menudo asesinaba a las personas que robaba para que no lo denunciaran. O sea, esto la verdad que vemos hoy a menudo. Sí. Personas que a veces no solamente roban, sino que matan para que luego no sean reconocidas. A lo mejor eran personas que le habían visto el rostro, o sea, se le cayó lo que se tapaban y entonces a veces lo mataban. O sea que era, como decimos en Venezuela, una joyita. Una joyita. Una joyita. Desgraciadamente, no sabemos exactamente cómo fue su conversión. Tal vez fue a refugiarse, puede ser perfectamente que fue a refugiarse entre aquellos solitarios que huían o vivían en el desierto. O sea, yo me imagino que él, huyendo de la justicia, habrá ido para alguna de esas cuevas donde estaban los ermitaños, donde estaban los monjes, y ahí pues me imagino que conoce a alguno de ellos, a lo mejor conoce a nuestro Señor y empieza a convertirse. O el ejemplo inclusive de ellos empieza a conquistarle también y cambia. El hecho es que se hizo monje en el monasterio de Petra. Algunos habrán conocido, hay muchas imágenes, fotos de la ciudad de Petra. Y esto es en el desierto de Esquel. Un día, cuatro bandoleros, 4 asaltantes, que es una de las historias que me llama la atención también, asaltaron la celda, ahí en el desierto. Y San Moisés lucha con ellos y los vence. Enseguida los ata
no los mata, sino que los ata y se los echa a la espalda, los Pero, lleva... pero yo estaba pensando, ajá, termina la parte y te digo mi pregunta. Ok, los lleva a la iglesia, los echa por tierra, o sea, los tira delante de los monjes y le dice a los monjes que pues, no podía tampoco, o sea, ya no tenía que... Los monjes debían estar sorprendidos, Sí, como que, y además, por supuesto, no mataban a las personas. Y luego, decía él, la regla, como vivimos, no me permite hacer daño a nadie. Y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Según se cuenta, los bandoleros, aquellos 4 hombres se arrepintieron y tomaron el hábito. O sea, que los convirtió. Ajá, mi Los pregunta convirtió. es, tú dijiste que él era un tipo grande, alto, fuerte, y como además era bandolero y todo eso, pues sí debía ser muy fuerte. Me imagino. Pero ¿cómo hace un solo hombre para atar a 4 otros hombres bandoleros también y echárselos a la espalda a los 4 Porque Betty, y llegar allá al convento? según lo que yo leía, era un hombre alto, fuerte, Pero y me muy imagino, fuerte luego debía ser. bandolero, ¿sabes? Imagínate cómo vive esa gente, o sea, que Sí, tendría pero muchísima debía ser fuerza. muy fuerte. Y además que vence a aquellos 4, o sea, que seguramente, bueno, y si eres también el líder de la banda, quiere decir que también eres, porque no son ningunos santitos, son una cuerda de bandoleros, de malandros, entonces claro, Pero yo de seguramente solo con mucha imaginarme fuerza. él, o sea, los habrá amarrado así como una ristra de ajo. Así, uno aquí, el otro y se los echó atrás. Se lo dicho y vámonos. Qué impresionante. Bueno, los bandoleros eran chiquitos. Yo creo que por eso también me gustó, porque la imaginación empezó. Imagínate todas esas cosas. Sí, a mí también me pasó eso. Bueno, luego vemos que esa Moisés no conseguía vencer esas violentas pasiones que tenía, que las vivió siempre. Y para lograrlo, fue un día consultar a San Isidoro. Dice qué bonito el abad que le condujo a la... Porque yo me imagino que lo fue como ayudando. Y este abad lo conduce al amanecer a una terraza ahí mismo en el monasterio y le dice, mira la luz que va venciendo poco a poco las tinieblas. Y le dice, lo mismo sucede en el alma. O sea, que la luz de nuestro Señor va poco a poco actuando. O sea que no es así mucha. Bueno, hay gente que es de golpe y porrazo, pero Sí, lo normal pero es que sea poco a poco. poco a poco. Y nuestro santo, San Moisés, fue venciéndose poco a poco de aquellas, me imagino, pues, tentaciones, aquellas pasiones que lo atormentaban sobre todo. Luego vemos que a fuerza del rudo, de ese trabajo manual, por eso digo yo que también era fuerte, luego también esa caridad que vivía con los demás, luego esa mortificación constante de todos los días, ese ser un hombre de oración, llega a ser dueño de sí mismo, que además vemos que Teófilo, que era creo que de hecho no sé si San Teófilo, pero era el arzobispo de Alejandría, le ordena sacerdote. Y fíjense qué bonito que después de haber sido ordenado sacerdote, cuando se hallaba todavía revestido del alba, El alba que es blanca. el arzobispo le dice, Teófilo le dice, ya lo ves, Padre Moisés, el hombre negro se ha transformado en blanco. Y San Moisés le replica, le contesta, le dice, solo exteriormente, Dios sabe cuán negra tengo el alma todavía. Fíjense que todavía Era humilde. Era humilde. Bueno, y por lo que nos decía que poco a poco se fue creciendo en santidad. Luego vemos cuando aquellos hombres, aquellos asaltantes, entre estos estaban los berberiscos, se aproximan en un momento a atacar el monasterio. San Moisés prohíbe a los monjes que se defiendan y les dice, bueno, huyan de este lugar. Solo él, además le dice, al que hierro mata, hierro muere. Ahí solo se queda San Moisés, se queda con otros 7 monjes, bueno, yo me imagino que cuidando el monasterio. Y fíjense qué curioso que solo uno de ellos escapa con vida, pero San Moisés, que tenía en ese entonces 75 años, fue sepultado, murió allí y fue sepultado en ese mismo monasterio, que se llama Dar al-Baramus, que además todavía existe. Fíjense qué curioso. San Moisés es el patrón del continente africano, cosa que yo por lo menos no sabía. Yo tampoco. Es un santo que podemos ver, como el caso de San Agustín, que también lo celebramos hoy, que es, pues nada,
una vida ladrón, loca. una vida Bueno, loca, bandolero. San Agustín no era ladrón ni matón, pero era borracho, parrandero y jugador y mujeriego. Pero bueno, fíjate además lo que cuenta al principio de la historia de San Moisés, que el dueño lo bota, o sea, no puede con el hombre. Sí, porque Era un por todo lo que desastre. les había robado. Era un toda desastre, sí. Entonces, la claro, vida loca, la vida sí. loca. Así que piensa que no, que yo no puedo porque yo soy muy malo, que no voy a O salir de que esta vida. este hijo mío, esta hija mía, este hermano, este no sé quién. Ujú. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y es en el tiempo de nuestro Señor, no en el tiempo de nosotros. Ujú. Y Así felicidades a quienes se llamen Moisés. Ah, bueno, sí, que además conocemos unos cuantos. Sí. Así que bueno. Y muchas tenemos una felicidades. oracioncita, Sí, en esta oración vamos a pedir. que por además esa- es con lo que él decía. Sí, y bueno, vamos a pedir por la conversión de muchos pecadores. Eso. Sí, ok. Ujú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Moisés etíope, que dijiste, así como esta arena viene detrás de mí, así igual me persiguen mis pecados. No soy nadie para juzgar a mi hermano. De la misma manera, este principio de tolerancia y amor al prójimo sea nuestra motivación anhelante para renunciar a la violencia. En este camino y momento difícil, dame fortaleza para mantener la paz al amparo de tu misericordia. de la misericordia, perdón. Amén. Amén. Ay, me confundo. Santo Moisés etíope. Ruega por nosotros. Oh. Bueno, muy bien. Así terminamos la Nos historia de vamos nuestro ahora santo para San la Moisés noticia etíope. del día. Vamos a la noticia. Está muy bien. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos con la noticia. Ajá. Vamos a ver qué nos tiene Betty. La primera noticia, ay, esta noticia, mira lo que dice. De satanista a seminarista. Parece la historia de San Moisés. Sí, hombre. Ay, ¿verdad? Joven ruso comparte su experiencia con el Papa Francisco. Alexander Baranov es un joven ruso de 34 años que durante mucho tiempo fue satanista. El viernes 25 de agosto compartió su testimonio ante el Papa Francisco, quien se unió a un especial evento de la Iglesia Católica en Rusia por videoconferencia. Mi nombre es Alexander, tengo 34 años y hace solo 10 o 12 años estaba lo más lejos posible de la Iglesia. Era satanista, participaba en rituales ocultos y hacía y decía muchas cosas no muy buenas, contó el joven al dar su testimonio ante el Santo Padre y los participantes del 18º Encuentro de Jóvenes Católicos de Rusia, que se celebra del 24 al 27 de agosto en San Petersburgo. Han pasado 5 años desde que estoy en la iglesia y por segundo año en el seminario. Reconozco un llamado al sacerdocio, continúa el joven, según informa el sitio web de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. Alexander comentó luego la importancia de un especial servicio que la Iglesia Católica puede ofrecer al mundo: sacar a una persona de la oscuridad. Al menos así fue en mi vida. El seminarista alertó que distintas experiencias como el miedo, el dolor de la pérdida, la experiencia de la propia debilidad, la violencia vivida, el trauma, entre otros, pueden empujar a las personas a la oscuridad. Esa experiencia de oscuridad real se agrava por las supersticiones y el esoterismo, advirtió el ex satanista. Miremos a nuestro alrededor. Casi una de cada 2 personas intenta controlar su vida con supersticiones. Desde un hilo rojo en la mano, pasando por el mal de ojo hasta la astrología y cosas peores. Todo esto es una manera de prescindir de Dios, alertó el seminarista. De esta misma oscuridad, Cristo saca a una persona a través de la iglesia, si tan solo se lo permite. Como sacó a los endemoniados de las tumbas, como me sacó, como me liberó y me mostró un camino diferente. Cristo puede mostrar que a pesar de la debilidad, a pesar del dolor, a pesar de todas las experiencias negativas, eres digno de la vida, la salvación y el amor. Y deberíamos hablar de ello. Vale la pena proclamarlo, vale la pena vivirlo, nos decía Alexander. Así que fíjate. Qué bonita Impresionante. historia. Tú sabes que a veces uno como que tacha a las personas, no, Sí. este es una persona mala, este no tiene salvación. Ujú. Yo te digo los políticos. Y resulta que
¿no? Y mira, todos están O sea, llamados a la es santidad. un camino de ida y vuelta. Todos los malos tienen la oportunidad, la opción, la esperanza de que se pueden convertir, y todos los buenos no tenemos que confiarnos. Mira, yo me incluí entre los buenos. No, pero cuando uno está tratando de hacer las cosas sí, bien, sí. no tenemos Papá que Dios lo sabe. confiarnos, porque Ujú. podemos llegar a ser muchísimo peores que esa gente que ahorita uno dice que son malos. Ujú. Bueno, y fíjate que el Evangelio inclusive nos habla de eso, de aquel hombre que iba, yo que soy tan bueno, que estoy aquí, y Exactamente. aquel atrás que ni se atrevía a entrar, pero más o menos no, es exactamente eso. Así que bueno, vemos la vida de una persona que se convierte y ahora pues está en ese seminario. La segunda noticia que tenemos es que en Mozambique, tras 40 años de ausencia por hostilidad anticatólica, dan la bienvenida de nuevo a las religiosas. Iba a decir la religiosidad y no a las religiosas. A las monjitas. 4 décadas después de que la última congregación femenina abandonara Mozambique debido a la hostilidad anticatólica tras la independencia de Portugal, una religiosa compartió su alegría por regresar al país africano. La hermana Miriam dos Santos dijo a la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada lo conmovida que se sintió por la cálida bienvenida que recibieron las hermanas de María Inmaculada a su llegada a Dumé, en la diócesis de Tete, el noreste de Mozambique. Ver cuánto esperaba la gente en nuestra presencia, después de 40 años sin religiosas consagradas, superó nuestra expectativa. Fue una bienvenida muy sencilla, pero muy generosa. Monseñor Diamantino Antúnez, obispo de Tete, dijo que la llegada de las hermanas fue providencial. Esto es algo que hemos deseado durante mucho tiempo, incluso soñado. Ahora finalmente ha sucedido. La hermana dos Santos y otros 3 miembros de la congregación realizarán trabajo pastoral como catequesis para más de 100 líderes comunitarios. Zorrita Nascimento explicó: estamos aquí para servir en todo lo que podamos y estamos deseosas de llevar la buena noticia y la alegría del Evangelio a esta gente sencilla que tiene sed de Dios. Contamos con la oración y el apoyo de todos. Así que a rezar por ellas. A rezar por ellas. Sí, Es un nuevo señor. emprendimiento. Bueno, muy bien, ya terminando las noticias, estas 2 noticias que la verdad son Ay, las 2 estaban positivas hoy. Sí, muy bueno. Así bueno, vámonos entonces con musiquita. Música. Sí, perfecto. Y Ya regresamos. Música para el alma. No gritará, no alzará su voz, no voceará por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará la llama vacilante. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Yo, el Señor, te llamé, te tomé de la mano para dar vista a los ciegos y liberar al cautivo. Este es mi siervo en que me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos.
mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Sin apariencia humana, desfigurado y humillado, se escandalizan ante tu rostro, ante ti, mi siervo amado. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro, estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, Betty, que en este pasaje del Evangelio, ya estamos llegando al final. ¿Sí? Es el último capítulo. Es el último, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, uno ve que ese joven sentado, un ángel, le dice: ese que ustedes buscan ha resucitado, o sea, ya resucitó, se los dice. Entonces, claro, estas mujeres, por supuesto, tanto María Magdalena, María la de Cleofás, Salomé, se asustan. Claro que no se va a asustar. Bueno, porque, o sea, que yo creo que se te funde el cerebro. Sí. Y luego, o sea, tú vas con una idea, llevas todo preparado para poder embalsamar el cuerpo, porque tuvieron que soltarlo ahí para no violar el precepto de la Pascua. Entonces tuvieron que soltarlo más o menos de cualquier manera ahí. Y estuvieron, me imagino que no durmieron en toda la noche, pensando que lo más temprano que pudieran tenían que ir a terminar su tarea. Hay otra cosa que me así como que también me llama la atención, es que fíjate que cuando van de camino, típico también de nosotros, cuando vamos de camino, andamos pensando: ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién nos va a quitar el obstáculo? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a decir el funcionario? ¿Y qué va a pasar allá? ¿Y qué me va a contestar Futuriando, pero no te digo cómo. Y ellas iban igualitos, o sea, somos así. Entonces, ¿quién nos irá a quitar la piedra? O sea, así como que viendo, y a veces perdemos mucho tiempo en eso. Y no decimos: Jesús, en ti confío, ¿verdad? Sí. Así que bueno, no te voy a quitar más. Mira, la primera predicación de los apóstoles que vemos precisamente en los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, según dicen las Escrituras, y también lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera. Y Marcos lo subraya. Y entonces San Marcos dice aquí en su Evangelio que la muerte real, San Marcos hace ver
que la muerte de Jesús, lo dijimos la semana pasada me parece, que la muerte de Jesús fue real, que de verdad murió y que hubo muchos testigos de que Jesús murió. Fíjate que hablamos de que Pilato se sorprendió de que tan rápido ya se hubiera muerto y le preguntó al centurión, todo eso. El mismo centurión que decíamos que a lo mejor era hasta ese mismo que fue el que le metió la lanza. Exacto. Entonces ahora recoge la verdad de la resurrección. O sea, ese que sabemos que murió, pues ahora no está, ahora ha resucitado. Y eso es lo que dice el ángel, como que recoge todo el asunto. Jesús Nazareno, el crucificado, no está, ha resucitado, dice el joven. Entonces eso de Jesús Nazareno hace referencia al nombre que le habían puesto en la tablita, en la cruz. Es que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces es el mismo nombre que tenía, el mismo título, digamos así, que tenía en la cruz. Que ese título fue utilizado, bueno, para proclamarlo como eso, como el Rey de los Judíos en la cruz. Ahora lo usa el ángel para proclamar su triunfo glorioso sobre la muerte, o sea, su resurrección. Y entonces de esta forma San Marcos pues da como un testimonio explícito, o sea, claro, de la identidad de la persona. O sea, el mismo crucificado es el que ahora ha resucitado. O sea, como para que no haya confusión. Es cómico porque son solo apenas 8 versículos lo que leíste. Y en esos 8 versículos hay tanta cosa y San Marcos lo hace conciso, cortito de palabras, pero perfecto como para que no haya duda. O sea, no dice las palabras precisas. Sí. Ni le falta ni le sobra. Nos dice, a ver, bueno, en las escrituras encontramos, ya después, este pasaje tan cortito tiene mucha tela en muchas de las otras escrituras de los primeros siglos. O sea, bueno, de los primeros cristianos y de los apóstoles. Dice San Pablo en la misma primera carta a los Corintios: si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también nuestra fe. O sea, vana sería nuestra fe. Entonces vemos que la resurrección de Jesús es el misterio central de la fe. A veces pensamos que es la muerte en la cruz. No, no es la muerte en la cruz, es la resurrección. Porque la muerte en la cruz tiene sentido gracias a la resurrección. Sí. Porque si Jesús solo hubiera muerto en la cruz, murió para salvarnos. ¿Y cómo sé yo? O sea, tanta gente que ha muerto. O sea, ¿cómo sé yo que ese precisamente murió para...? Bueno, es que Él lo dijo, ajá, y... Pero es que Él lo dijo y resucitó. Entonces todo lo que dijo era verdad. Era verdad, exactamente. Entonces eso es... Por eso digo que en poquitas palabras San Marcos dice mucho. Después también dice San Pablo que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. O sea, es lo que nos dice que nosotros también vamos a resucitar como Él lo prometió. Y bueno, ya pues sí, la resurrección de Jesús es el triunfo definitivo sobre la muerte, el pecado, el dolor y sobre todo sobre el demonio. Que además en el momento de la crucifixión y muerte pensó que había ganado. Exacto, vence la muerte. Y eso también nos da la esperanza de que esa batalla ya se ganó. O sea, el demonio sigue actuando con nosotros, pero él ya perdió. Simplemente cada uno de nosotros tenemos que hacer efectiva esa salvación. No, y pensar además, como dices tú, que esa batalla ya la perdió. Exacto. Sí. Ajá. Y entonces, yo sé que había, por ejemplo, el mismo San Pablo, que, bueno, y todos los apóstoles se basan en eso, en la resurrección de nuestro... Toda la predicación de los apóstoles es eso. se basa en que Jesús resucitó. San Agustín afirma: en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. O sea, precisamente esa resurrección de Jesús fue el punto culminante de toda la historia y lo que tuvo más contradicción, bueno, y a los extremos que llegaron los judíos para
para evitar que la gente, no que creyera, sino que se dieran cuenta que resucitó. Sí. O sea, y fíjate que en los Hechos de los Apóstoles dice, y esta es la historia que se ha corrido entre los judíos hasta nuestros días. Y todavía siguen, porque todavía hay... Que a veces uno dice, ¿verdad? Que duros son, pero bueno, yo me imagino que el que no quiere no ve. Sí, hombre. Y después dice Lucas, dice, esta misma fe ya, dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lo dice en San Lucas. Entonces, pues es el mismo Jesús que resucitó o sea, con su propio cuerpo, todo, su voz, sus ojos, todo, pero no volvió para la vida terrena, sino para una vida ya gloriosa. Es Lázaro, San Lázaro, resucitó para la vida terrena. El hijo de la viuda de Naín resucitó para la vida terrena y volvieron a morir. Sí. Pero Jesús no. También en el concilio de Letrán dice, estoy leyendo muchas citas de los santos padres del concilio ahora, de las escrituras, porque es que bueno, ese es el punto culminante, claro. Es el punto central de la fe. Claro. Entonces todo el mundo ha hablado de eso. El concilio dice, en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. O sea que esa es la esperanza que tenemos. Pero ese cuerpo va a ser diferente, o sea, será un cuerpo transfigurado en cuerpo de gloria. En cuerpo, en la carta a los Filipenses dice transfigurado en cuerpo de gloria. En la carta a los Colosenses dice, a los Corintios dice en cuerpo espiritual. Y todas esas enseñanzas las recoge también el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. También en el anuncio de ese joven, del ángel, se contienen además unas indicaciones, o sea, unas instrucciones, digamos, que les da a las mujeres y más o menos condensan lo que será la vida de la iglesia que está naciendo. O sea, los discípulos y especialmente Pedro tienen que ser testigos de su resurrección y del significado de esa resurrección. Y así lo hacen. Y todos mueren mártires por ser testigos de la resurrección. Y la misión se inicia en Galilea. Les dice que díganle a los demás que vayan a Galilea y que allá nos vamos a ver. Pero Galilea era esa región en que la vida terrena de Cristo pues tuvo mucho de la vida pública de Jesús pasó en Galilea. Era como el lugar de encrucijada también entre los judíos, era el límite, era como la zona fronteriza entre los judíos y los paganos. Y entonces ahora eso se puede ver como un signo de la misión universal de la iglesia, que venía en primer lugar para los judíos, pero abierta ahora para todo el mundo. Porque si hubiera sido en Jerusalén, en el centro, se piensa que esto es puro para los judíos. Exacto. Pero no. Y dice San Ireneo, y la iglesia pues, diseminada por el mundo entero, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Eso me gusta mucho porque es la unidad de la iglesia. Y también, bueno, desde los primeros días, desde los primeros tiempos de la iglesia, el primer día después del sábado es el que se comienza a llamar el Día del Señor, porque después de la tristeza del sábado viene un día feliz que es el primero entre todos y donde se realizó el triunfo de Jesús con la resurrección. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a celebrar el domingo como el Día del Señor. De hecho, la palabra domingo viene de Domini, o sea, de Señor. Me da risa que en inglés es Sunday, como Día del Sol. Entonces, bueno, uno lo puede ver igual porque es la resurrección. Sí. Después de la oscuridad de la crucifixión vino la luz. San Juan Pablo II también comenta mucho sobre esto y decía: los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo,
han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento. Y en otro momento dice también San Juan Pablo II, y con esto terminamos: si en el domingo se conmemora la salvación, se entiende la enseñanza de la Iglesia, el deber de santificar el domingo, sobre todo con la participación en la Eucaristía y con un descanso lleno de alegría cristiana y de fraternidad. Se comprende bien si se tienen presentes las múltiples dimensiones de ese día. Pues mira. O sea que esa es parte de la explicación del precepto dominical. Sí, y hay que cuidarse porque aquí, sobre todo aquí pienso yo, y bueno, también pasa en otros lugares, que a veces no se cuida el domingo. No, y la gente trabaja el domingo como cualquier día. Sí. Y yo creo de verdad que si, o sea, cuando uno busca un trabajo que seguramente lo necesita, uno tendría que ser un poquito más firme en decir: mi día libre tiene que ser el domingo. No, pero que el domingo es cuando más trabajo hay, que te necesitamos. Bueno, hay mucha gente aquí en este lugar, entonces mi día libre tiene que ser el domingo. Porque lo que pasa es que a veces uno le da pena y no lo exige y no lo dice. Pero hay otros que tienen libre el domingo y no van para la iglesia. Sí. Entonces uno, y además hay casos también que por ley, pero es que por ley aquí te tienen que dar permiso para tu practicar tu fe. Tu fe, claro. Entonces, y lo que yo tiene que decir. Y lo que iba a decir es que a lo mejor puede haber casos de personas que trabajan el domingo, bueno, porque lo necesitan, como, no sé, alguna fábrica, no sé, la razón que sea, y a lo mejor pues tiene que o de trabajar, pronto tienes turnos o exacto, un médico y cada cierto tiempo te toca un domingo. Sí, bueno, bueno, pero lo importante es que es primero cumplir con el precepto de escuchar la Santa Misa y luego también de descansar. Pero bueno, si se está trabajando, tratar entonces de esas horas de descanso, porque como dices tú, bien un médico, alguien que trabaje, el caso tuyo y mío que trabajamos los domingos. Pero bueno, es diferente porque trabajamos en la iglesia. Pero bueno, casos. Para que todo el mundo pueda cumplir su precepto. Claro, casos como eso, entonces claro, lo importante es cumplir con el precepto y luego pues también ese día que sea de descanso, de compartir con los demás, de estar con la familia, de dedicarle a Dios un tiempo. De dedicarle a Dios, exactamente. Pero bueno. No, y tratar de verdad de pedir el domingo. Sí. O sea, de hablar. Sí. Si de pronto uno hace la diligencia y dice, no se puede, bueno, ok. Ya uno va y se lo dice al padre, mire, yo tengo que trabajar el domingo, ok. Pero por lo menos hacer la diligencia, porque a veces no la hacemos. Voy a compartir algo que te lo comentaba ayer. Y la verdad que me pareció muy bonito. Es una de las personas que sirven en la iglesia, una joven, que además está trabajando para cubrir sus estudios, el carro que tiene que comprar, en fin. Además tiene 2 trabajos. O sea, y es jovencita, ya me estoy acordando quién es. Sí, y además, es muy jovencita. Y además de su trabajo, cumple con sus estudios y además también pues pero ella todavía está en high school, ¿verdad? Sí, y también hace deporte, o sea que la verdad cubre muchas cosas. Pero me estaba contando su mamá que ella le dio más prioridad, como debe ser, porque le ofrecían otro trabajo para trabajar sábado y domingo, más horas de trabajo, por supuesto, mejor pagado también, más dinero, pero ella le dio más importancia al domingo y decía, si yo mi misa, o sea, que la misa es lo más importante. O sea, si voy a trabajar el domingo, que sea después de misa. Después de la misa, eso fue exactamente lo que dijo. Si voy a trabajar el domingo, después de misa. Y piensen que tú, una niña de high school, que estudia, tiene 2 trabajos y todo eso porque quiere ahorrar para sus estudios de entonces, claro, vemos ejemplos así como ese que uno dice, fíjense. ¿Y si se puede? No, sí, eso es lo bonito, eso es lo bonito. Y ejemplos como ese también ayudan a que los demás se den cuenta. Exacto. Entonces, eso es de mucha enseñanza. Pero bueno, mira, Betty, ¿cuál sería el propósito para esta semana? Tratar de verdad, en la medida de lo posible, poniendo todos los medios de aquí en adelante, más nunca un domingo sin misa. Excelente.
O sea, de verdad ponernos serios en eso. No puede pasar un domingo que no vayamos a misa. Ok. Y si pasara, pues rapidito a confesarnos Me parece, para volver a empezar. me parece perfecto. Excelente. Bueno, Bueno, pues. así que con este consejo y un bizcocho, Nos vemos de hoy en noche. muy bien. Nos vemos en septiembre. Excelente. Increíble. Bueno, que pasen feliz semana. Chao. Bye. Que Dios lo bendiga. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.